Bienvenidos entonces a la ruta del pensamiento. Usted se pregunta dónde nació una idea, dónde nació una ideología, por dónde va, se transforma, evoluciona, desaparece. Muchas veces pueden ocurrir este tipo de cosas y hoy día nuevamente con Felipe Moraga, Jaime Tobar, amigos entrañables del pensamiento que nos acompañan el día de hoy. Hoy día vamos a hablar un tema súper interesante y de inmediato le voy a dar la palabra a Felipe porque vamos a hablar de esto y pensemos qué pasa con un presidente o un rey católico, monarquía o democracia y qué pasaría en la práctica, por ejemplo, si tuviéramos un presidente católico, es decir, de algún otro modo, si el Papa pudiese de alguna otra manera iluminar mucho más de lo que no ha hecho la política, no han hecho los presidentes, no ha hecho la democracia. Bienvenidos a la ruta del pensamiento, suscríbete, déjanos tu like, al final te vamos a colocar algunas cuentas si nos quieres apoyar para comprarnos micrófonos, ropa. Y a mí, sobre todo, que ya me estoy quedando sin camisa, estoy ocupando polera. Y en Santiago de Chile, para comprarnos algún tipo de abrigo, porque hace un frío, me han contado, horrible. En cambio, aquí nos estamos asando con 32 grados todos los días y casi un 90% de humedad. Bienvenidos, muchachos. Felipe, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Felipe Moraga aquí. Bueno, ¿qué podríamos hacer con los gobiernos? Yo creo que más bien, sobre todo en la crisis actual que tenemos con los gobernantes de Occidente, no tanto con los de Oriente a veces están más posicionados en la política real. Y una de las claves quizás también, no tanto como revisar los autores católicos, sino que ir un poco más atrás, a lo que planteaban los filósofos de la antigua Grecia, que ellos eran, desdeñaban bastante lo que era la democracia, y eso que era una democracia bastante más restringida a personas, jefes de familia, personas con una trayectoria eh, como ciudadanos bastante sobresaliente, y por lo tanto cabe la necesidad de que los gobernantes sean instruidos, tengan educación, estén preparados en la política real. ¿Ya? Y vemos que a nuestro alrededor, en nuestros distintos países, muchos de estos no han tenido la preparación mínima para cumplir labores de gobernantes, que más o menos lo que se le exige cualquier CEO de alguna compañía multinacional o incluso una empresa mediana, pequeña, que ya ha tenido una carrera profesional y también una carrera directiva, ejecutiva, para tomar cargos de responsabilidad. Y para eso hay que ver bastante, más allá de de los temas religiosos o de la gracia, es importante irse al orden natural, que es lo que nos exige que es lo que le exige a los gobernantes poseer las virtudes mínimas y la educación y la formación como tales, ¿ya? Y en ese sentido la monarquía tenía esa ventaja de dar la posibilidad de que estos gobernantes pudieran ser educados desde pequeños, ¿ya? No solamente por una línea dinástica y una herencia familiar, sino que eran preparados desde niños, les enseñaban, pasaban por todas las armas, no solamente el tema militar, el tema de la formación, del liderazgo, las virtudes, eran verdaderamente ejemplos de sacrificio. No cree que los reyes o los monarcas o los príncipes del medioevo eran prácticamente personas que tenían sometido a todo el mundo y tenían prácticamente muchos privilegios, sí, sino más bien al contrario, eran personas que estaban completamente al servicio de su comunidad. Entonces, esa vuelta, revisión a los principios fundamentales que ya lo había planteado Platón, también lo había planteado también Aristóteles, es lo que debiéramos también pensar en qué podemos hacer con la política, porque quizás más allá de las ideologías están las personas que gobiernan. Yo creo que ese es el punto que debiéramos revisar en lo que nos atañe actualmente en esta posmodernidad o en este siglo XXI. Buenísimo. Jaime, hay un cambio de paradigma que se produce en cierto momento histórico donde se deja, si no de lado, se aparta un poco la visión profunda de Dios y de su gobernabilidad en el mundo, obviamente de los seres humanos y los ciudadanos. ¿Qué piensas tú, Jaime, cuando ocurre esto y qué ganamos y qué perdimos los ciudadanos con esta separación? También se le llama laica, entre otras situaciones, pero no se llamó así en un primer momento. Hola, buenas noches a todos.
Rodrigo, Felipe, a amigos que nos escuchan en el programa de la Ruta del Pensamiento. Es una pregunta bastante polémica, por decirlo de alguna manera, porque eh, el aceptar la idea de que existe Dios significa que hay un creador y que hay un piso, bases o características de orden, un orden en el cosmos, que creo que significa orden, ¿cierto? Cosmos. En la realidad, y por lo tanto, si hay un orden, si hay... este también tiene que llegar de alguna forma a regular las relaciones sociales. ¿Y cuál es el orden que se propone? La idea de orden que yo entiendo desde lo divino es las virtudes, la verdad, la justicia, la caridad. Em, entonces, para poder llegar a disponer una sociedad donde se deje de lado el criterio ordenador, eh, necesariamente tendrían que estar estas virtudes para poder cumplir con la finalidad de la política, ¿cierto? La regulación ICA relativo a la polis, a la ciudad. Entonces, la regulación de la ciudad, la gobernanza, el ejercicio del gobierno sobre las relaciones entre las personas en una polis, en una ciudad, ¿ya? Desde su marco, la regulación de la interacción a través de las normas, el derecho, la regulación de las prácticas buenas y las malas, también a través del derecho, de la fuerza, del orden social a través de la expresión de la fuerza, el nacimiento de la concepción de Estado como un organismo que interviene para regular y, y que la administración sea realizada por algunas personas. Entonces, más allá de que si es que es basada en Dios o es basada en el hombre, lo importante es que sea virtuosa. La forma de gobierno tiene que ser virtuosa, y eso significa que tiene que encarnar el líder o los líderes o el gobierno, la virtud, encarnarla. No solamente ganar las elecciones en una democracia para llegar al poder y luego hacer. No, la persona debiese ser ejemplo de vida desde siempre, desde chiquitito, del ejercicio de las virtudes. Por lo tanto, el realizarlo luego en una posición de gobierno debiera ser un ejemplo, o sea, algo más de los hábitos que viene trayendo toda su vida. Y ahí hay, a mi juicio, algo que es complicado cuando no está Dios en el horizonte, cuando tú no contrastas tu quehacer, tus prácticas, contra algo que sea perfecto en intención, puro, bueno, bello, justo, equilibrado, y que por sobre todas las cosas no le interese lo material, ni el honor, ni no le interese la trascendencia, no le interese el ser recordado por otras personas, que son puras cosas humanas, Mm. del ser humano que en definitiva quiere trascender porque no quiere morir, porque es un ser, como decía por ahí Aleister Crowley, decía, el ser humano es un animal condenado a muerte que sabe que está condenado a muerte y lo que hace es aferrarse desesperadamente a una posibilidad de trascendencia. Y como decía Felipe la otra vez que nos juntamos, el hombre es dueño, amo y señor de su miseria, básicamente. Entonces, es lo que tiene. Entonces,
es súper complicado que si no ha sido educado en la virtud, si no ha trabajado en sí mismo, llegue a una posición de servicio de los semejantes, libres del egoísmo, libres de la identificación con la materia, con lo material, con las posiciones, con el poder, con las ideas, de alguna manera. Entonces, llegar a una posición de servicio es una posición de sacrificio. O sea, el que quiere ser presidente, el que quiere ser rey, el que quiere ser gobernante, el que quiere servir, es alguien que se quiere sacrificar y sufrir por los demás. Entonces, aquí lo que tenemos es lo contrario. O sea, alguien quiere llegar al poder porque quiere destacar, porque cree que su conjunto de ideas son más encachadas que las del otro, pero porque quieren resolver situaciones puntuales de la vida, el tema de la basura, el tema ecológico, el tema de la delincuencia, los temas de interés ciudadano. Pero la política va mucho más allá, que es la búsqueda del bien común, que toda la gente esté lo mejor posible, que no sea un estilo de vida que lo regule a todo y que sea lo mejor para proponer lo que el hombre necesita. Entonces, requiere a la base una concepción de lo que es el ser humano. Tienes que saber qué modo de ser humano tú, si tú crees que el ser humano es capaz de por sí mismo autorregularse y que todos pueden entender eso y se pueden autorregular, entonces quizás sí un sistema basado en un estado laico donde está administrado por personas solamente, los fenómenos religiosos afuera, o sea, como sin Dios, a través de las virtudes sociales de la gente, un estado como administrativo, pero no ha resultado nunca en la historia. Jaime, No, no, por temas de tiempo y le doy no, la ahí palabra. terminaba, ahí Perfecto. terminaba que no ha resultado esa línea en la historia. Perfecto, entonces. O sea, ha causado todo lo contrario. Oye, entonces, no soy dueño del orden divino. Año 2025 nos pegamos un brinco y no soy dueño de mí mismo. Y nos enfermamos. Es un poco lo que hablamos con Jaime de esta herida narcisista. Felipe, 3 minutos. ¿Qué te parece esa idea? No soy, no. Incluso hay personas que dicen, no tengo un acceso directo al orden divino y no tampoco tengo poder sobre eso, no lo manejo, entonces tengo que hacer una especie, entre comillas, de esclavo divino, pero tampoco soy dueño de mí mismo. ¿Y cuál es la salida, piensan ustedes? Feli, tenéis 3 minutos. Sí, la salida es la humildad. Porque para reconocer la realidad, la verdad, tenemos que sacarnos un poco de ese orgullo propio, que ese orgullo que viene de la caída y también quizás antes de ese ángel que se reveló, que dijo que no voy a servir, que voy a ser como Dios. Y uno cuando asume esa humildad, asume la realidad. Mm. Y asumiendo la realidad uno puede empezar a pedir ayuda, a ir a buscar ese orden sobrenatural, que es el que da las gracias para vivir de acuerdo a la naturaleza, al orden natural. Cuando nosotros solamente nos abocamos al orden natural, generalmente eso empieza a degradarse, porque tenemos esta herida del pecado original y que al final, si no tenemos esa ayuda de la gracia, nos vamos decayendo, vamos ahí en decadencia, ¿ya? Mm. Sobre todo porque empezamos a dominar nuestras pasiones, nos empiezan a dominar. Y por lo tanto esa ley divina no la podemos cumplir por nosotros mismos. Entonces la clave es la humildad, y ese es también es extensible también para aquellos que quieren gobernar. Es decir, el gobernante tiene que ser el más virtuoso, el que tenga mayor y el que tenga también concepción de que de que el poder viene de la divinidad, viene de lo alto, ¿ya? Y ese es y de hecho de lo mismo se lo dice Jesús a Pilatos, ¿ya? Todo el poder que se te ha dado desde lo alto, ¿ya? Y para entender eso es clave la humildad. Con cualquier tipo de soberbia, generalmente es el preámbulo de toda catástrofe. Mm. Jaime, año 2025, 1 minuto, Jaime. Año 2025 y cada vez vemos más gente poco preparada en grandes poderes realizando actividades que un poquito hablábamos eso con Felipe antes de que te conectara. Ayúdame con alguna solución. ¿Cómo no decaer en este camino, llamémoslo incluso de la injusticia? Que yo me saco el aire, tengo un doctorado, tengo un magíster, me rompí las pestañas en la universidad y mi jefe
Con suerte sabe sumar y restar. Un minuto. No, primero uno tiene que entender que en el universo uno no es el controlador. Uno no es el que puede controlar todos los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos sociales. Uno no es el generador de la verdad. Uno no es el creador. Uno no puede crear nada. Nada vivo, digamos, puede crear cosas inertes, ideas, pensar, pero nada vivo y nada eterno. Mm. Mm, y por lo tanto, uno requiere al menos el conversar y conocer a los otros, saber qué es lo que les pasa, dónde les aprieta el zapato, tiene que ir al encuentro del que sufre. Uno tiene que estar ahí, conocer el sufrimiento, conocer el problema y tiene que edificarse en ese trabajo que, como decía el Felipe, viene es de humildad. Y cuando uno entonces cacha que no puede hacerlas todas, porque aunque queráis estudiar y todo, siempre te equivocáis, necesitáis ayuda. Y necesitáis ayuda de todos lados. Y si algo te puede ayudar trascendente a que las cosas sean mejores, desde el corazón, desde las prácticas mejores, de la nobleza, bienvenido sea. Po. Por ese punto yo creo que hay que partir. Po. Primero hay que preocuparse de tratar de inspirarse para corregirse y llegar a una bondad, pero no una bondad definida por uno, sino que una bondad de contraste con aquello que ya es bueno, que es Dios, o al menos que la gente vaya detectando esa bondad a través de la caridad, de- y vaya reconociéndola, no uno al revés, po. O sea, mientras más virtuoso, la gente más cree que es menos perfecta. Buenísimo. Y así que eso, po, ahora la gente cree mucho y que pueden resolver todo y se olvidan de pedir ayuda al que creó todo. Eso es lo que me preocupa. La ruta del pensamiento, Felipe Moraga, Jaime Tobar, minutos preciados. Me hace mal hablar con ustedes, muchachos, porque sabes que no me dejan dormir. Después me quedo dormido como a las 3 de la mañana pensando en todo lo que hablamos. Yo espero también que lo que nos están escuchando sientan lo mismo en esta ruta del pensamiento. Otra vez, Felipe Moraga, Jaime Tobar, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Compromiso tomado. Seguimos hablando de esto, de educación, de Sí, política, de Dios, de las cosas que van saliendo. Perfecto. Porque probablemente podamos establecer o invitarlos a construir un mundo mejor o dejarlo mejor a como lo recibimos. Abrazo para ustedes, suscríbete, déjanos tu like, por favor, que aquí estamos para ustedes, déjanos tus comentarios. Felipe, un abrazo para ti, Jaime, otro para ti, bonita semana, cuídense mucho. Chau, chau. Un abrazo, gracias. un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao.